Justicia Perú, duros contra la delincuencia, duros contra la corrupción, calla. Desde Chiclayo, Contracorriente sigue los pasos del ex fiscal más popular de la región y ex ministro de Pedro Castillo, Juan Carrasco Millones, denunciado por lavado de activos e investigado por su presunta participación en organizaciones criminales y que hoy, junto a su partido Justicia Perú, anhela ocupar el sillón presidencial. Estamos acá en Mamamarca comiendo un rico chicharrón de chancho. Juan Carrasco Millones como José Domingo Pérez son los íconos de lo que no puede ser un fiscal. Son personajes que aprovechan la toga para hacer política, para hacer la farsa de que persiguen el delito cuando son los que cometen delitos. Son los que aprovechan el cargo para enriquecerse. Los graves cuestionamientos al ex fiscal autoproclamado el justiciero y los testimonios en exclusiva de los personajes claves para desentrañar los cargos contra este magistrado que ha pasado de héroe a villano. Cuando tú luchas por la justicia, cuando luchas en contra de la delincuencia, en contra de la corrupción, no vas a esperar que te tiren flores, ¿no? Seguimos recorriendo todo Cajamarca, desde la ciudad de la eterna primavera, Trujillo. Estamos aquí en el Mercado Central de Chiclayo, terminando el recorrido en la ciudad de Piura. La campaña del partido del ex ministro de Castillo se ha desplegado a todas las regiones desde el corazón de Chiclayo. La novedad es que soy un candidato del norte. Hasta ahorita tenemos una lista de 45 más o menos provincias recorridas, bastantes personas especialmente del sur, de Puno, de Cusco, de Ayacucho, de Apurímac y de Tacna, de Arequipa, bastantes, Ica, Madre de Dios, Ucayali, y de acá del norte, pues sí, todo el norte. Necesitamos, después de 200 años, tener el primer gobierno honesto de este país. Toda la campaña ¿Cuánto más o menos, doctor? Estamos calculando en 1 millón más o menos de soles. ¿1 millón de soles? Sí. 1 millón de soles es lo que, según Juan Carrasco Millones, necesitaría para cubrir su campaña a nivel regional, lo que en teoría significa que para su campaña presidencial, proporcionalmente a su lógica, debería estar invirtiendo 25 millones para hacer campaña en todo el territorio nacional. Al margen de la suma de millones o cálculos aritméticos, el cuestionamiento es el mismo: ¿de dónde saca el dinero y quién financiará su próxima campaña presidencial? Lo que pasa es que aprovechan la magistratura extorsionando a personas para luego acumular dinero y presentarse como candidatos y solventar campañas muy millonarias. Lo mismo que ocurre con todos. Es una gran farsa. Nosotros siempre plasmamos algo, ¿no? De que no tenemos ninguna denuncia ni por ningún delito, ¿no? Y entonces, actualmente usted no tiene ninguna denuncia. Tengo solamente el proceso de aceptación indebida de cargos que está en apelación. Es que nosotros hemos tenido información de que este martes, 4 de junio, se le ha presentado una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Otra denuncia, pero bueno, supongo que va a ser archivada de inmediato, ¿no? En exclusiva, Contracorriente ha obtenido la acusación fiscal presentada contra Carrasco Millones este último martes por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se ha podido determinar que hay ciertas maniobras, digamos, legales en compra y ventas de propiedades que no coinciden con los ingresos y egresos que tiene él como ha tenido como fiscal. Según esta denuncia, el terreno de la Manzana G, lote 45, fue comprado por el ex fiscal Carrasco por 36.000 soles y tan solo 21 días después la habría puesto en venta a 100.000 soles. Venta que, según los registros de declaraciones de bienes y rentas, no fue declarada. El señor, en el transcurso de tiempo, ha venido siendo muy afortunado en el tema del incremento de su patrimonio, ¿no? En menos de un mes y medio pasa en 2 propietarios, pero el bien se sobrevalúa en una cantidad proporcional
y esta cantidad, digamos, final de la venta de 100.000 soles, nunca lo declaró. Al contrario, no se sabe a dónde fue a parar ese dinero. En la revisión más detallada del reporte de ingresos del cuestionado exfiscal Carrasco Millones, se advierte un incremento considerable sobre el valor de su propiedad inmueble. El valor que tiene el bien en el año 2019 es de 300.000 soles según su declaración que él hace. Ahora, para el año 2020, él declara que este bien ya no vale 300.000, sino vale 736.000 soles. Y así, consecuentemente, al siguiente año, o sea, en el 2021, termina él aseverando que el valor final de su bien es de 1.036.000 soles. Y la pregunta es, ¿qué le pasó a este bien para que comience a tener un valor como lo tiene actualmente, ¿no? ¿Cómo logró el exministro Juan Carrasco Millones un incremento tan exorbitante en el valor de su vivienda tan solo 2 años después? Y más cuestionable aún, ¿por qué no lo declaró? Pero los cuestionamientos hacia el exfiscal son más y tienen otras vertientes. El motivo por el cual escribo este libro es porque puntualmente ya había recopilado, creo yo, un sinnúmero de experiencias personales, profesionales y periodísticas que necesitaban ser expuestas porque era necesario conocer muy a fondo cuál era el comportamiento tanto como persona como profesional que había tenido durante los últimos años el señor Juan Manuel Carrasco Millones. El testimonio de Carlos Cabrejos, que como periodista mantuvo una relación profesional de reportero a fuente con el protagónico exfiscal, recopila testimonios claves en casos importantes de crimen organizado, donde Juan Carrasco tendría un papel protagónico. En el caso del Escuadrón de la Muerte de la ciudad de Chiclayo, se generó un escenario delictivo haciendo creer a un grupo de personas que estaban señaladas de participar en una serie de atracos o robos en la ciudad de Chiclayo, de que iba a llegar a Chiclayo un empresario arrocero que estaba retirando una suma importante de dinero, $80.000, y que se iba a desplazar luego hasta la ciudad de Lambayeque. El papel de Juan Carrasco Millones en este caso sería más comprometedor de lo que parece. Contracorriente obtuvo en exclusiva las declaraciones del colaborador eficaz clave en este caso, Saúl González Cóndor, alias La Vieja, quien desde su testimonio expone a Carrasco y lo apunta como principal instigador, por más que el exfiscal lo niegue. De todos los que se ha escrito, no tienes a ninguno que diga yo le hablé con el doctor Carrasco y el doctor Carrasco hizo esto, ¿no? Todas las colaboraciones eficaces son, para empezar, reservadas. Ellos siempre han querido entrar a las colaboraciones eficaces y nunca les han permitido. Yo le puedo decir sobre mi caso. Yo me sometí a una colaboración. Quien dirigía todas las entrevistas, quien era el que facilitaba se podría decir el brazo legal, el que le daba legalidad a las negociaciones de las colaboraciones, era el fiscal Carrasco. Los peritajes, por ejemplo, a los que nosotros hemos accedido, se han determinado de que han habido realización de disparos desde una parte alta y Saúl así también lo ha podido evidenciar. Este lamentable hecho dejó a más de una familia sin sus hijos. Tal es el caso del señor Walter Castañeda, padre de uno de los acribillados esa tarde en Chiclayo y que hoy habla frente a nuestras cámaras. Fue armado puesto que a ellos los estaban esperando, ¿no? Lo estaban esperando. Entonces ellos, por ejemplo, hablan de un enfrentamiento. Si es un enfrentamiento, entonces, ¿cómo se justifica? Es que una bala entre por acá y te salga por la boca, ¿no? Significa que viene de arriba, ¿no? Saúl, además de su rol de colaborador eficaz, expone el presunto modus operandi de un fiscal que se suponía luchaba contra el crimen organizado para captar y beneficiar a sus colaboradores, todo mediante depósitos de dinero a nada más y nada menos que a su esposa. Yo di dinero para obtener información a mi favor. Yo ayudé a que 2 personas más entregaran dinero también para obtener su libertad. Que el señor Carrasco Millones lo haya venido realizando anteriormente, podría decir que sí. Y si actualmente lo viene realizando, es mucho más obvio y razonable que sí lo viene haciendo.
tenían un monopolio de investigaciones que creaban carpetas para crear casos y posterior a ellos hemos visto que en una etapa mandaban a cobrar y captar colaboradores, entre comillas, de una organización y luego venía la etapa ya de la detención y aparecían los abogados de salvadores o salvavidas de ciertos personajes para lograr impunidad y a cambio colaboraciones falsas para dirigirlas y estructurar un caso que lo lleve a la fama, al estrellato de ser un intachable, un impecable anticorrupción en este país. Otro colaborador eficaz sale a la luz. Es alias Ñoño en el caso La Hermandad de Chiclayo, otro caso emblemático de crimen organizado en la región, del cual el ex fiscal Carrasco no sería ignorante. Respecto al caso de la Hermandad del Norte, pone sobre las cuerdas a Juan Carrasco y lo pone y lo desnuda como un fiscal que torció la verdad a través de un colaborador eficaz que obtuvo este beneficio de manera irregular para poder de alguna manera llevar o condenar o sobre todo esclarecer, entre comillas, un hecho con falsas incriminaciones. Este colaborador llamado Ñoño termina diciendo que Carrasco le había ofrecido libertad e impunidad, incluso le había informado de muertes que iban a suceder, pudieron prever porque le advirtieron. Y estos hechos se lo han dicho en juicio, se lo ha dicho en audiencias. Querían que yo sea colaborador, doctora, incluso hay un gasto, doctora, no solamente me comunicaba por medio telefónico, que ahí está la lectura de mis celulares, también iban a mi casa, inclusive el coronel y el fiscal y los policías llegaban a mi casa a almorzar y yo les enseñaba con lujo de detalle las motos que iban a ejecutar los crímenes y justo con ellos nos íbamos a la fiscalía. Si ellos no actuaron a tiempo, no hacían su trabajo, yo solamente me encargaba de informar, por eso me pagaban. Incluso en varios casos el señor Carrasco me ha puesto. Según estos testimonios, al parecer Juan Carrasco Millones, que se vendía ante la prensa local y nacional como un fiscal eficiente y valiente, habría tenido sus propios métodos, nada legales, para obtener a sus propios colaboradores eficaces a cambio de su libertad. Existía una organización criminal desde el Ministerio Público vinculada a abogados, policías, fiscales, periodistas, que trabajaban todo en una pared para formar, como se dice, un monopolio de las investigaciones y solo ellos, los casos emblemáticos vinculados a estas organizaciones criminales, lo manejaban en el despacho de Carrasco Millones. Pero no solo sus colaboradores eficaces habrían expuesto a Carrasco Millones al decir su verdad. También habló su ex asesor cuando era ministro, el filósofo Jaime Villanueva. Cuando estuve en el Ministerio de Defensa coordinamos una reunión, un desayuno con el ministro Juan Carrasco Millones al que Rafael Vela asistió. Recuerdo que Rafael Vela me pidió que el ministro mande una carta a la Fiscalía solicitando la reunión por un tema de lavado transfronterizo, para que pueda tener la autorización de ir a la reunión. Efectivamente, el ministro le mandó la carta y Rafael Vela fue, pero no fue el tema que se trató. Desayunamos en el despacho del ministro Juan Carrasco y allí también se habló del apoyo al gobierno en las investigaciones. Yo siempre lo he dicho, a nivel nacional, el coronel Martín González es uno de los mejores oficiales que tenía este país. Es así como el ex ministro no ve nada cuestionable en su amigo Conejo, a quien la Fiscalía de la Nación solicitó prisión preventiva por 36 meses por el delito en la modalidad de organización criminal, y quien fue nombrado director del Digimin durante la gestión de Carrasco como ministro del Interior. Además, claro está, de la declaración del sobrinísimo de Castillo, Fray Vázquez, quien afirma que Carrasco Millones lo contacta con Conejo para que lo ayude en las investigaciones fiscales que tenía. Este es un acercamiento al perfil de Juan Carrasco Millones, el ex fiscal y ex ministro del Interior y Defensa en el gobierno de Pedro Castillo, señalado por varios testimonios que coinciden con los hechos de formar una presunta organización criminal liderada por él, en su necesidad de siempre ocupar el poder a cualquier precio. Yo cumplo con todas las características y con todos los requisitos para ser un buen ciudadano. Y presidente próximamente. Y presidente. ¿Se considera un buen candidato, señor Carrasco Millones? Yo creo que la gente y la población
me dice que soy un buen candidato. ¿Usted considera que es un buen candidato? Soy un buen candidato, o sea, no tengo nada de qué sentirme ofendido o sentirme mal, y no me arrepiento absolutamente de nada de la vida. Juan Carrasco Millones ya traía una mochila pesada de acusaciones graves en su condición de fiscal en Chiclayo. Llegó a Lima sin renunciar al cargo para ocupar la cartera del Interior en el primer gabinete de Castillo. Después, por breve tiempo, fue ministro de Defensa. En ambos casos realizó acciones ilegales que hoy se investigan en Fiscalía. Pero el que quiere seguir los pasos de su jefe, Pedro Castillo, llegar al Palacio de Gobierno como sea. Bueno, es realmente muy completo este libro del periodista Carlos Cabrejo, El falso sheriff, y bueno, desnuda pues realmente a este falso valor Juan Carrasco Millones, que terminó pasando de ser el fiscal implacable, incorruptible, que desarticulaba las grandes organizaciones criminales de Chiclayo, y pasó a ser más bien un acólito más de esta corte de corrupción de Pedro Castillo, el golpista, que se reunía por debajo del radar con sus ministros, precisamente con Juan Carrasco Millones en este búnker de Zarratea. ¿Y qué es lo que dicen los colaboradores eficaces de él? Este es el testimonio de Fray Vázquez Castillo, uno de los sobrinos del expresidente golpista hoy preso en Barbadillo. Martín González, conocido como Conejo, le brindó un número de contacto para comunicarse con él. No recordando dicho número, Carrasco Millones lo conocía Martín González Sánchez, puesto que cuando Carrasco fue ministro del Interior, el señor Martín González Conejo fue designado director de Dijimín. Además, quiero agregar respecto al viaje a Puña que hicieron con Carrasco Millones cuando se encontraban de retorno vía terrestre a la ciudad de Chiclayo, a la altura del distrito de Sócota, Cutervo, Cajamarca. La comisaría de dicho distrito envió un patrullero y se estacionó a la altura de la casa del papá de Fray Vázquez Castillo, la cual se ubicaba en la entrada de dicho distrito. O sea, aquí están los vínculos con los sobrinos, con este personaje Coronel Conejo, que está hoy con un proceso por organización criminal bastante delicado. Y esto es lo que dice Jaime Villanueva sobre él, y que involucra nuevamente a Rafael Vela Barba. Acá está. Luego terminó la reunión, efectivamente, no se incluyó al señor Pedro Castillo, pero creo que fue el mes o 2 meses de iniciado el gobierno que la Fiscalía de Lavado, creo que allanó el local del partido Perú Libre, y Vladimir Cerrón se molestó con Rafael Vela. Pero él siempre, como estaba dispuesto a apoyar el gobierno, porque luego, cuando estuvo en el Ministerio de Defensa, coordinamos una reunión, en realidad era un desayuno con el ministro Juan Carrasco Millones, al que Rafael Vela asistió. Recuerdo que Rafael Vela me pidió que el ministro Juan Carrasco Millones envíe una carta a la Fiscalía solicitando la reunión por temas de lavado transfronterizo, tal floro, ¿no? O algo así, para que él pueda tener la autorización de ir a la reunión. Efectivamente, el ministro envió la carta y Rafael Vela fue, pero no fue el tema que se trató. Desayunamos en el despacho del ministro Juan Carrasco y ahí también se habló del apoyo al gobierno en las investigaciones. ¿Qué le pedían a Rafael Vela por intermedio de Juan Carrasco y otros? Que él saque de la investigación de los dinámicos del centro a Pedro Castillo, cosa que de hecho sucedió. O sea, las cosas que dice Jaime Villanueva acerca de Rafael Vela Barba después se concretan, se hacen realidad, y también en el caso de Juan Carrasco. Entonces, lo que tenemos aquí es un falso valor, un colaborador que está, ¿no?, hundido en todo el fango de la corrupción del golpista Pedro Castillo, un asiduo visitante a la casa de Zarratea, que hoy quiere postular para la presidencia de la República, con un partido que se llama Justicia Perú. Es decir, ya aquí no hay valores, no hay ética, no hay moral. Cualquier personaje puede presentarse y aspirar a ser presidente de este país, ¿no?, maltrecho y dolido. Pero ese es pues el problema, que son este tipo de personajes los que terminan postulando.